La historia que conoces no es un espejo del pasado. Es un guión cuidadosamente editado. Una obra escrita por los vencedores, montada sobre cenizas y repetida hasta convertirse en verdad. Porque el pasado no se recuerda. Se fabrica. ¿Quién decide lo que vale la pena recordar? ¿Quién pone punto final a los relatos? ¿Y cuántas verdades murieron antes de tener voz? Durante siglos, el poder no solo gobernó con espadas, sino con palabras. Y las palabras, escritas en los libros de historia, fueron su forma más eficaz de dominación. Cada sociedad tiene su régimen de verdad. Las ideas dominantes de una época son siempre las ideas de su clase dominante. Caso 1, Irak y las armas invisibles 2003. En marzo de 2003, Estados Unidos declaró que Irak poseía armas de destrucción masiva. Colin Powell lo presentó ante la ONU. Los medios lo amplificaron. La guerra comenzó. Pero las armas nunca existieron. Una mentira validada por medios es más letal que 1000 tanques. Caso 2, el incendio del Reichstag 1933. El 27 de febrero, el Parlamento alemán ardió. Los nazis culparon a los comunistas. Al día siguiente, Hitler firmó un decreto que eliminó derechos civiles y partidos opositores. Años más tarde, se reveló. El fuego fue una operación interna. A veces, la historia empieza con una chispa falsa. Caso 3, el Dios único, Yahweh y los otros olvidados. En la antigua Canaán, Yahweh no era único. Compartía el culto con él, Baal y Asera. Inscripciones muestran incluso que tenía una consorte, Asera. Siglos después, los escribas eliminaron toda mención. El monoteísmo fue una construcción ideológica. Cuando los dioses mueren, no hay funeral. Solo censura. Caso 4, propaganda nazi y el ministerio de Goebbels, desde 1933 al 1945. Joseph Goebbels dirigió el ministerio de propaganda del Tercer Reich. Controló los medios, la educación y el arte. Se quemaron libros. Se fabricaron enemigos. La nación entera repitió lo que se le ordenó creer. La mentira repetida 1000 veces se volvió historia oficial. Caso 5, el racismo legalizado en Estados Unidos siglo XX. Durante los años del siglo XX, en Estados Unidos existían leyes que separaban a blancos y negros en escuelas, baños, buses, hospitales y barrios enteros. La doctrina del separados pero iguales era una farsa jurídica que legitimaba la exclusión. Los libros escolares no hablaban de esto. Los noticieros lo normalizaban. Y la historia oficial hablaba de libertad. Mientras millones vivían en apartheid interno. No hace falta reescribir la historia cuando puedes simplemente no contarla. Caso 6, propaganda soviética durante la Guerra Fría 1947 hasta 1991. En la URSS, el partido controlaba el relato. Periódicos como Pravda, películas, carteles, escuelas. Todo narraba la versión oficial. El capitalismo era el demonio, el comunismo, la salvación. La verdad era aquello que servía al poder. La revolución necesita mitos y enemigos permanentes. Caso 7, la Revolución Cultural de Mao 1966-1976. Mao Zedong desató una purga cultural masiva. Libros fueron destruidos. Docentes perseguidos. La historia fue reescrita por adolescentes adoctrinados. No se buscaba preservar el pasado, sino moldearlo. Cuando el poder borra el ayer, moldea el mañana. El relato que nos habita. No somos solo carne, memoria o creencias. También somos relatos. Y si el relato está manipulado, la identidad también lo está. Nos contaron quiénes fuimos, para decidir quiénes podemos ser. Y eso, también es control. Lo que llamas historia. Puede que sea solo propaganda que sobrevivió al fuego. Pero aún estamos a tiempo de escarbar las cenizas.
y encontrar las verdades que quisieron enterrar. Porque recordar no es mirar al pasado, es recuperar el presente. Pero en las grietas del relato oficial, hay voces que aún respiran. Voces indígenas, voces rebeldes, voces de mujeres. Voces que jamás firmaron un tratado, pero resistieron siglos de silencio. No están en los museos. Están en la tierra. En los cantos prohibidos. En los relatos que solo sobreviven si se susurran. Esta no es una invitación a destruir la historia, sino a desenterrarla. Porque mientras haya versiones que no conoces, la historia no está completa. Y si no está completa, no es verdad. En un mundo polarizado, nuestra tarea es más urgente que nunca. Liberarnos de las cadenas del dogma, el fanatismo, la ignorancia y la superstición. No buscamos reemplazar una ideología con otra, sino abrir espacios para el pensamiento libre, donde la duda sea bienvenida, y la verdad, una búsqueda compartida. Aquí comienza una comunidad de conciencia. No perfecta, no unánime, pero despierta. La mayoría de las grandes historias de la humanidad son ficciones. Y quien logra controlar la ficción, controla el mundo.